El primer núcleo de influencia de la música judía en España es, para mí, el más indiscutible y al mismo tiempo el más misterioso. Se ejerce con anterioridad al siglo IX a.C. y consiste en la influencia tremenda que la música judía, la música de la sinagoga, tiene sobre la música primera cristiana española. Los judíos establecidos en España prácticamente antes de la llegada de Cristo, pero después de la llegada de Cristo, fueron el primer germen para el nacimiento de formas musicales españolas que hoy permanecen en el misterio, sobre las que hay que investigar, pero es una cepa, una base evidentemente básica para el nacimiento de lo que posteriormente, en pleno medievo y en el Renacimiento, constituyó la música española. Adonai kerubim kamos, sismigar, karum brahel rausa, et erorum naisos oposo, bis la querubim, ame apur, lombe lagris caho, Kados. Este motete, de creación española, es un claro exponente de liturgia hebrea hispana anterior a la expulsión y pertenece a la tradición de los falsos conversos que en secreto y a pesar de la Inquisición conservaban su fe. Esta composición contiene palabras en varios idiomas, hebreo, español, árabe y una cantidad de términos probablemente corrompidos, quizás escrito en un código secreto para no dar pistas a los investigadores del Santo Oficio. Lo que sí demuestra claramente es la existencia de una creación litúrgica y musical judeo-española medieval propia y es un hecho notable para los estudios musicológicos hispanos. Esta singular pieza, un verdadero tesoro histórico único en su género, es interpretado por el conjunto Siriab de Sevilla en un verdadero esfuerzo de reconstrucción musical. Constituye un inapreciable aporte al conocimiento de la cultura hebrea de España.
El segundo núcleo de influencia judía en España va desde el siglo X más o menos hasta la expulsión de los judíos por los reyes católicos. No se puede hablar aquí de influencia judía, más bien se debe de hablar de interdependencias. Es el momento álgido de la lírica judía a partir del siglo X y XI, y en ella España ya no solo recibe, a partir de las muasajas y otros sistemas, música y poética judía, sino aporta. De hecho, cuando oímos, por ejemplo, las canciones de Martín de Codax, o posteriormente las cantigas de Alfonso X el Sabio, nos preguntamos qué parte de estas músicas las ha recibido España del periodo judío, del pueblo judío, y qué parte aporta España. Lo que está claro es que cuando el arcipreste de Hita nos transmite una canción como es Calvi Calvi, que después conoceremos a través de Salinas, vemos que es una canción que tiene nombre y tiene letra judía, pero ya no sabemos distinguir qué parte hay ahí de música propiamente oriental judía y qué parte de música española. El misterio se ha producido, es la recepción por parte de los judíos de la música popular española. Estará preparada la realidad, estará preparada la historia para que a partir del siglo XV y XVI comencemos a hablar de música sefardí, en la cual ya es una misma provincia, es decir, es una música judía que es una provincia de la española y en la cual musicalmente no se puede distinguir qué es español y qué es judío.